O sea, yo no tengo problema con la lengua, ni con la liturgia, ni con el gregoriano, pero llegar a esos extremos, es decir, convertir, por ejemplo, al latín o al gregoriano o a Trento como una especie de bandera para atacar al Papa es ruin. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Con respecto al Papa, que por supuesto es un tema muy delicado, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que yo mismo reconozco enteramente la legitimidad de la elección y por lo tanto del ministerio del Papa Francisco. Que en segundo lugar me opongo radicalmente a cualquier tipo de insulto, blasfemia, descalificación o incluso rechazo global a la persona del Papa. Tercero, quiero decir que tal vez por mi formación, que ha sido en ciencia, en filosofía y en teología, yo ciertamente sí quisiera que el Papa fuera mucho más preciso y podríamos decir mucho más coherente en mucho de su enseñanza, porque si vivimos tiempos de confusión, pues uno de los lugares donde uno quisiera encontrar una máxima claridad es en el magisterio de la Iglesia. Pero dichas esas aclaraciones, debemos recordar que el Papa, en los elementos cuestionables de la Agenda 2030, ha hablado con absoluta claridad. Es decir, nadie podrá decir que el Papa en sus declaraciones más solemnes, más prístinas, ha sido ambiguo, por ejemplo, sobre el matrimonio entre hombre y mujer, o por ejemplo, sobre el derecho a la vida desde la concepción. En particular, una de las frases que yo más le admiro al Papa, porque me parece supremamente bien estructurada y muy contundente, es cuando él más de una vez ha definido el aborto como contratar un sicario para solucionar un problema. Es una frase muy feliz, es una frase muy feliz. El Papa también ha hablado claramente en contra de cualquier forma de elitismo, y eso incluye el elitismo político y el egoísmo de las grandes naciones. Ha puesto continuamente delante de nuestros ojos las necesidades de las masas olvidadas, que él llama las periferias, y ese claramente no es el modo de pensar de la Agenda 2030. Aunque la Agenda 2030 habla de supresión de la pobreza, pues al mismo tiempo está presentando una lógica que es de élite y de periferia, y el Papa siempre nos manda a la periferia. Entonces, el Papa sí ha hablado en favor de la Agenda 2030, pero en términos muy específicos, concretamente en lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, lo que tiene que ver con el cuidado de la vida humana y lo que tiene que ver con la injusticia, la patente injusticia que padecen enormes sectores de la humanidad por razón de la pobreza y la misma injusticia. Entonces, para mí es muy claro, yo quisiera que fuera más claro, pero para mí es muy claro que no se puede meter al Papa dentro del grupo de los que simplemente aplauden la Agenda 2030 y la difunden. No, uno quisiera que hubiera un mensaje más claro, pero creo que las palabras son suficientemente claras. Bueno, yo quiero aclarar aquí que nuestro objetivo, y en ese sentido yo cambiaría un poco tu pregunta, no es preguntarnos hasta dónde puedo disentir. Sí. Porque eso me hace recordar una anécdota, Miguel Ángel, de un padre que hablaba en un retiro de matrimonios. Y entonces comentaba que un cierto señor casado le preguntaba a él, a este padre, le decía, padre, ¿cuántas veces a la semana tengo que besar a mi mujer? Es decir, él estaba preguntando por el mínimo, ¿no?
Como quien dice, con que la bese una vez al mes o una vez al año, el matrimonio sigue vivo. No, nosotros no debemos preguntarnos por el mínimo. Ok, Debemos preguntarnos cuál es la manera de estar unidos al Papa, pero de tal forma que podamos servirle a él como cristiano que es y que tiene una misión pesadísima, increíblemente pesada, y cómo podemos al mismo tiempo aprovechar lo mejor de lo que él nos da. Yo quisiera ofrecer unos 3 criterios. Primero, hay unas líneas rojas que no debemos cruzar nunca. Y esas líneas rojas yo las he visto cruzar, tú lo mencionabas ahorita, las personas que básicamente niegan el magisterio del Papa en bloque, las personas que niegan la validez de su elección en bloque, las personas que se declaran en desobediencia al Papa en bloque. Una última que tristemente pues ha tomado cierta relevancia son aquellos que niegan incluso toda la obra del Concilio Vaticano II. sí. Niegan todo. Entonces nos quedamos con la liturgia de Trento, nos quedamos con el latín, esa es la única salvación de la iglesia. Mira, Miguel Ángel, lo digo en todas partes, yo amo el latín, soy profesor de latín, todos los días, bendito Dios, publico el Santo Evangelio en latín y en el mismo programa en español y en griego, porque me parece que la gente tiene derecho a llegar al Sí. texto griego, al texto original. O sea, yo no tengo problema con la lengua, ni con la liturgia, ni con el gregoriano, pero llegar a esos extremos, es decir, convertir, por ejemplo, al latín o al gregoriano o a Trento como una especie de bandera para atacar al Papa es ruin y es absolutamente contrario al espíritu de unión con la Iglesia. Esas son las líneas rojas, es lo primero que hay que tener claro. Segundo, tenemos que tener claro que estamos ante un Papa que tiene características filosóficas y teológicas muy particulares. La verdad es que nosotros veníamos acostumbrados a una altura de Sí, lenguaje filosófico y teológico. Yo diría por lo menos desde Pablo VI. Y si uno salta, que no se disguste conmigo Juan 23, pero si uno salta a Juan 23, Pío XII era increíblemente riguroso en muchísimas cosas. Entonces es una altura de lenguaje. Este es un papa que muchas veces ejerce su magisterio a través de entrevistas, respuestas espontáneas. Está en un avión, le preguntan algo, luego está en una audiencia, improvisa un poco, luego suelta una homilía sin leer un papel. Eso lo hacemos muchos sacerdotes y estoy seguro que si alguien estuviera grabando mis palabras todo el día y toda la noche, también diría, oye, pero Fray Nelson, ¿cómo fue a decir esto, no? claro. Y eso es lo que le pasa al Papa también, eso hay que entenderlo, que él no tiene una expresión rigurosa ni tan coherente como la que han tenido otros papas, y eso pues es lamentable. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que el afán pastoral del Papa, que es tratar de llegar a los que no, a los que están alejados, a los que están olvidados, a los que se pueden sentir excluidos, pues eso hace que su lenguaje sea un lenguaje que estira las palabras, a veces hasta el punto mismo de rompimiento. Por ejemplo, la insistencia del Papa, que le ha salido varias veces, en decir todos pueden entrar en la iglesia. Eso en principio es cierto, porque la misión de la iglesia es universal, pero lo que a veces olvida nuestro querido Papa es que las frases hay que completarlas. Por ejemplo, todos son llamados a la iglesia para conversión, Claro, para claro. formación, para santificación. O sea, hay un para qué de llegar a la iglesia. Y él deja las frases incompletas de esa manera. Lo mismo ya en los principios de su pontificado cuando dijo, si una persona es homosexual, ¿quién soy yo para juzgar? Por cierto, en esa primera declaración el Papa fue más claro que lo que yo acabo de decir, porque él lo que dijo, no tengo las palabras textuales ni las vamos a buscar ahora, pero fue, si una persona es homosexual y está buscando a Dios, ¿quién soy yo para juzgar? Por Sí, supuesto, la prensa, que esa es la otra presión mediática brutal que tenemos, no tomó en cuenta esas restricciones semánticas y se lanzó a decir lo que se lanzó a decir.
Entonces, todos estos elementos que son característicos de un pastor con una formación teológica pues muy peculiar, muy diferente de lo que tenían otros papas, pues marca muchas cosas. Según esos elementos, tu pregunta es interesantísima. Entonces, ¿qué tiene que hacer el católico? El católico debe leer las intervenciones del Papa, las debe leer desde la tradición de la Iglesia. Ese es un primer elemento. Y aquello que esté en absoluta contradicción, que hay algunos punticos en que uno podría detectar una absoluta contradicción con la tradición de la Iglesia, pues entonces uno tiene que decir, mira, yo me quedo con el camino que ha recorrido la Iglesia. Pero yo les puedo garantizar, como persona que ha tenido la ocasión de recibir una formación teológica amplia, tú lo sabes, yo soy doctor en teología fundamental, he tenido toda una vida de docencia para la gloria de Dios. Yo te puedo decir, van a ser solo puntos muy específicos. Y sucede una cosa muy curiosa, y es que en muchos de esos puntos específicos el mismo Papa ha cambiado de postura. Y no es algo que uno desearía, pero ha pasado. Sí. Y voy a describir un solo caso, un solo ejemplo, para que veamos en qué consiste esto de interpretar al actual Papa a la luz de la tradición de toda la Iglesia, los 2000 años. El Papa firma un documento que se llama Fiducia Supplicans, que se publicó en diciembre del año 2023, para gran escándalo de muchos de nosotros y para gran dolor de muchísima gente. Somos muchísimos los que hemos sufrido con ese documento y vemos el daño que hace ese documento. El título del documento es Bendición de parejas en situación irregular. Ese es el título. No es un pie de página, es el título. Pero luego, meses después, en una entrevista, el Papa dice, no se bendice la unión, se bendicen las personas. Sí. A ver, ninguno de nosotros es tonto. Nosotros sabemos que hay una contradicción ahí. Tú no me vas a decir que estás bendiciendo la pareja y no estás bendiciendo la unión. Bendición de pareja no es bendición de esta persona y esta persona. Es bendición, pues finalmente, de la unión. De la relación, claro. De la relación. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en puntos así como ese, puntos como ese que no son tan numerosos como quieren hacer ver algunos enemigos del Papa, en puntos así como ese, uno se tiene que quedar con lo que ha enseñado la tradición de la Iglesia, sin dejar de orar por el Papa Francisco, sin dejar de reconocerlo como lo que es, y sin dejar de defender los puntos positivos, que es lo último que quiero decir. Porque me causa inmenso dolor que el Señor, para mí es el Señor, el que nos ha concedido este Papa Francisco con los defectos que pueda tener, y nos ha puesto el dedo en la llaga en muchos elementos, incluso con palabras así como habla él, muy informales, ¿no? Porque es demasiado informal. O sea, cuando él viene a decir, que no voy a repetir aquí la palabra, que hay mucho, vamos a traducirlo aquí como afeminamiento. Esa fue una de las últimas. Sí, cuando él dice, hay mucho afeminamiento, que él utilizó la otra palabra, en seminarios o entre el clero o en el Vaticano. Mira, a pesar de la informalidad, él está poniendo el dedo en la llaga ahí. Claro. Y cuando él nos dice a los sacerdotes y nos dice, bueno, yo no soy obispo, cuando él dice nos dice a nosotros los sacerdotes y cuando dice a los obispos, dejen de ser príncipes, dejen de encerrarse en sus curias, preocúpense del pueblo que está sufriendo y que no tiene una esperanza. Yo te puedo decir, estimado Miguel Ángel, por el servicio misionero que yo he prestado, esas palabras son muy oportunas. Sí. Porque uno dice, no, pero qué repetición la que tiene él con ese tema. Mira, lo repite porque sigue siendo necesario. Y así con muchas otras cosas. Yo saqué una pequeña serie, no me acuerdo ahora, 3, 4 videos, saqué una pequeña serie en mi canal de YouTube, una serie sobre los elementos positivos que nos ha dejado el Papa Francisco. Y me salió una amplia lista, por lo menos 15 elementos positivos. Entonces, el que quiera ser católico, pues sí, pues si va a ser justo con los dones de Dios, pues tiene que reconocer al mismo tiempo
que así como hay limitaciones y hay cosas en las que uno tiene que decir, amado Papa Francisco, en esta no te sigo. Pero son puntos, punticos. Sí. Así como uno tiene que decir eso, así también uno tiene que reconocer, mira, Papa Francisco, gracias por esto, y mucho más, y mucho más. Un último ejemplo que quiero dar, con su praxis, el Papa ha mostrado dos cosas que son tan necesarias en toda la iglesia. Una sobriedad de vida, que es característica de los mejores jesuitas, sobriedad que significa una especie casi de repulsa a todo lo que sea lujo, excesiva comodidad, cosas de esas. Es un hombre espartano, es un hombre parco, es un hombre sobrio. Ojalá en la iglesia calara ese ejemplo, porque en la Sí, iglesia, así como hay mucho afeminamiento, también hay muchísimo lujo por todas partes. sí, Entonces, así como él practica eso, el amor que él tiene por una vida sencilla y por la cercanía con los pobres no es ninguna pose. Yo te comento, Miguel Ángel, yo estoy llegando, hace pocos días estuve prestando un servicio misionero en Argentina, estuve en la parroquia, en el barrio Flores, el famoso barrio Flores de Buenos Aires, que es el barrio natal prácticamente de Jorge Mario Bergoglio, y, y la gente comentaba, mire, es que él es así, es que él es desde así, siempre, claro. desde siempre. Y yo digo, ¿por qué no? Sí, que tiene limitaciones. Pues sí, sí las tiene. Y hay otros que han cometido errores. A mí me ha tocado también escrutar algunos elementos de la teología de Benedicto, al que admiro con todo mi corazón. Y yo te puedo decir en este momento dos, tres puntos, que no es nuestro tema hoy, Sí, dos, tres puntos cuestionables o incluso para contradecir de Benedicto. Entonces dejemos el escándalo, dejemos esa actitud que no lleva a ninguna parte y más bien pensemos cómo a través de un auténtico espíritu de oración y de comunión podemos ayudar a que nuestra iglesia como tal sirva para el Evangelio y sirva a los más necesitados.